Buenas tardes, Daniela. Me presento, soy Fabiano Ramírez. Soy bueno, soy el analista de selección del SCORE, consultores jurídicos de CAC. Gracias por participar en este momento, en este proceso de selección, disculpa, por el puesto de asistente legal. La entrevista tendrá una duración de aproximadamente de 30 a 40 minutos. Conversaremos sobre tu formación académica, experiencia laboral, competencias y expectativas respecto al puesto. ¿Te encuentras cómoda para iniciar? Sí, buenas tardes, gracias. Continúa, por favor. Bueno, ¿cómo te encuentras el día de hoy, Daniela? Bien, bastante entusiasmada por la entrevista. ¿Tú cómo te encuentras? Bien, bien, todo tranquilo. ¿Tuviste alguna dificultad para conectar o llegar a esta entrevista? No, de hecho se me facilitó bastante por el link que me enviaron. Ok. Y cuéntame, ¿qué te motivó a participar en este proceso de selección? Bueno, por el momento me encuentro estudiando la carrera de Derecho, me encuentro en el octavo ciclo y me pareció una oportunidad bastante prometedora para mí, dado que he tenido experiencia como practicante en fiscalía y en municipalidad y esto sería una muy buena oportunidad para empezar a trabajar. Ok, entiendo. Ahora vamos a hablar un poco sobre ti, ¿ok? Cuéntame un poco sobre ti. ¿Qué te puedo decir? Tengo 22 años, como te digo, estudio la carrera de Derecho, me gusta mucho las actividades sociales en donde te permitan cantar, bailar, son hobbies míos aparte de, y me gusta mucho también leer. Ok, Recientemente he comenzado a viajar para conocer el Perú y me ha gustado bastante la experiencia. ok. Dime, ¿dónde resides actualmente? En el distrito de Caraballo, ¿Con quién vives? vivo con mi abuela. Ah, ok. Cuéntame, ¿cómo describirías tu personalidad? Soy una persona bastante energética, amical, sociable, bastante centrada en lo que tiene que ser y podría decirse amorosa. Ok. Cuéntame un poco cuáles son, bueno, que tú consideras tus principales fortalezas. Me gusta mucho la puntualidad, la responsabilidad y la comunicación asertiva. Ok. ¿Hay algún aspecto que estés trabajando para mejorar? La escucha activa. Me Escucha activa. cuesta aún eh, priorizar los puntos claves que puedan dar como indicación todavía. Ok, entiendo. Bueno, para ponerte en claro lo que es el puesto de asistente legal, tienes como principales funciones es apoyar en la elaboración de documentos legales, realizar el seguimiento de expedientes, organizar documentación jurídica, apoyar en investigaciones normativas y jurisprudenciales, disculpa, y coordinar con clientes y entidades públicas. Ah, disculpa, y me falta un punto que es brindar soporte administrativo en el área legal. Okay. Después de escuchar todas esas funciones, ¿qué es lo que más te llama la atención del puesto? Me gusta bastante el seguimiento de expedientes. Me doy cuenta de que la empresa ve temas administrativos, corporativos, y es un tema corporativos, justamente es algo que no he tocado aún, solamente como curso, no he hecho prácticas de esa rama, entonces es algo que me interesa bastante, tanto como para aprendizaje como para ver qué podría yo brindarle a ustedes. Ok, está bien. Bueno, vamos a entrar un poquito más sobre tu tema de carrera. Cuéntame, ¿qué te motiva a estudiar derecho? Verdaderamente a los 9 años tuve un debate en la escuela y normalmente nos daban un speech de qué decir al debate, porque era algo como planificado. Claro. Sin embargo, cuando estaba en el debate, escuché la contraparte y vi que se contradijeron. Entonces, en lugar de decir mi speech, nada más hablé sobre la contradicción que había tenido esta compañera y mi equipo ganó y los profesores comenzaron a incentivarme, ¿no? Ver, buscar información sobre la carrera y ver qué tal me parecía. Me gustó mucho el hecho de los derechos humanos, la defensa de los mismos, y desde ahí supe que quería estudiar derecho. Ok, suena interesante lo que te pasó.
¿Me dijiste primaria, secundaria, me dijiste? Primaria, primaria, Primaria. tenía 9. Ah, ya, ok. ¿En qué ciclo te encuentras actualmente? Estoy en el octavo ciclo de la carrera, quiere decir que voy 4 años. Ok. Cuéntame, ¿qué cursos te consideras que han contribuido más en tu formación profesional? De hecho, tengo un profesor que admiro un montón que me enseñó Derecho Procesal Civil uno y estoy llevando 2 ahora mismo. La cuestión con este curso es que lo llevé justo cuando estaba realizando un voluntariado en la Municipalidad de Caraballo, en el área de la Demuna, que trata con niños y temas civiles y familiares. Entonces, el curso influyó mucho en el conocimiento que yo adquiría en práctica. Entonces, llevarlo de esa forma, haciendo práctica y teoría al mismo tiempo, me ha gustado bastante y siento que es una rama del derecho a la que estoy dispuesta a dirigirme. Ok, entiendo. Disculpa, ¿qué rama me dijiste que te interesa más? Civil. Civil. Ok. ¿Has participado en seminarios, capacitaciones o congresos relacionados con derecho? Sí, por supuesto. Hay em, ¿cómo decirlo? Un link en WhatsApp que nos permite acceder a conferencias que nos brinda el Colegio de Abogados del Callao y ahí he obtenido más de 5 reconocimientos por participación y escucha en estas conferencias. Oh, ¿me dijiste 5? Más de 5, Más de sí. 5. Oh, impresiona. ¿Y cómo equilibras tus estudios con otras responsabilidades? Bueno, desde antes de iniciar a estudiar en la universidad ya trabajaba. Mi modalidad normalmente ha sido part-time, dado que en esa época, al iniciar la carrera, los horarios eran variados. Tenía clases tanto en la mañana como en la tarde, como en la noche, incluso fines de semana. Pero conforme fueron pasando los años, fui acomodando mi horario a que fueran en las tardes, noches, para poder trabajar de día o incluso solo fines de semana. Entonces, actualmente me encuentro con la disponibilidad de trabajar pues un full time sin problema. Lo he equilibrado bastante de esa forma, buscando trabajos que me faciliten el estudio. Ok, entiendo. Bueno, como ya me entregaste tu CV hace unos días atrás, he visto que también has trabajado en lo que es de Muna y en Saga Fabela. Quiero que me cuentes un poco sobre tu experiencia en la de Muna. Claro, la de Muna es un área de la municipalidad, ahí en cada distrito. Yo estaba en la de Caraballo, dado que es el distrito en el que vivo y lo que me quedaba más cerca, y me ofrecí a hacer un voluntariado. Lo que velamos es por la seguridad e integridad del niño y el adolescente. Incluso lo incentivamos a que tengan los derechos constitucionales del derecho a la política. Quiere decir que existe un área en cada municipalidad del país, ¿no? Que les permite a los niños tener un rol, una voz dentro del gobierno. Ellos crean sus propios planes para los colegios en los que son públicos y privados. Por ejemplo, botiquines, ven qué necesidad tiene su zona y nos brindan las ideas a nosotros. Incluso ellos mismos pueden ser los oradores de su propia idea y eso se manda de cierta forma tramitar al gobierno y ellos pues dan el visto bueno dependiendo de cuál haya sido la idea, de dónde venga y dan un reconocimiento a este estudiante. Y también velamos obviamente por la integridad física y familiar, ¿no? Vemos temas civiles como de alimentos, tenencia, de violencia intrafamiliar, tanto como violencia física y violencia psicológica, aparte de violencia sexual. Ok, dime, ¿cuáles son tus principales funciones en la de Muna? Bueno, mi principal función era la atención de usuario, dado que al no ser abogada aún, teníamos que dedicarnos a procesos más básicos, no tan confrontacionales, ni atención a un juzgado o algo así. Pero teníamos bastante contacto con el usuario, que era la persona que venía pues a relatarnos alguna situación que no le parecía sobre algún menor de edad. Y también el manejo de expedientes de estos mismos, que es confidencial, dado que son menores de edad.
También llevé temas de alimentos, pero desde una parte más como escritos y los revisaba el abogado de la demanda de todas formas. Pero sí realicé más de uno. Entiendo, entiendo. ¿Cómo era tu interacción con los usuarios? Bueno, normalmente se aprendía mucho a empatizar con la situación de este, dado que uno nunca sabe qué tipo de persona vaya a llegar. Caraballo es un distrito considerado pobre, entonces tenemos en cuenta que hay mucha delincuencia, muchas personas conocidas que tratan de mantener un perfil bajo en el área. Entonces, el tema familiar es algo que pasa en todos los distritos, pobres y ricos. Entonces se acercaron más de una persona con un poco de fama, ya sea musical o periodística, etcétera, que venían con problemas familiares sobre confrontaciones en la vivencia, dado que la madre abandonaba el hogar o el padre abandonaba el hogar, y lo que teníamos que hacer nosotros era guardar los debidos discreciones y manejar el expediente como si fuese cualquier persona y no se tratase de alguien famoso. Puedo decir que eso y la empatía, porque más de una ocasión se encontraban a personas que venían llorando por algún tipo de abuso o personas que no sabían que estaban sufriendo algún abuso. Ok. ¿Qué apren- Cuéntame qué aprendiste durante esa experiencia. A ser bastante paciente. Teníamos un equipo multidisciplinario, que decir que yo formaba parte del área legal, pero también teníamos el área psicológico y teníamos que ser pacientes en el desarrollo del área psicológico con el usuario o con los menores de edad para ver la intervención del área legal y de la policía. La paciencia es algo que desarrollé bastante ahí, al igual que la empatía, porque justamente lo que te indico, personas que se encontraban vulnerables. Sí, se entiende bastante. Bueno, ahorita vamos a hablar un poco sobre tu cambio ¿cómo se llama? En Saga Falabella, ¿ok? Cuéntame sobre tu experiencia como cajera. Ok, como cajera. Yo estuve dos veces en Saga Falabella. Una vez fui asistente de tienda y luego fui cajera. En mi experiencia como cajera, también traté bastante el tema de la empatía, la paciencia y la amabilidad, dado que eh, eh, uno pensaría que ser cajera es nada más cobrar una atención así banal, pero en realidad va un poquito más allá. No tenemos solamente compras, también tenemos cambios y devoluciones. Tienes el hecho de el cliente siempre tiene la razón, pero la empresa también tiene la razón, y entonces vas a tallar más la empatía con el usuario, el tema de que pues, ellos no pertenecen a la empresa, entonces no saben las reglas o las omisiones que existen para realizar alguna compra o alguna cambio de evolución. Por ejemplo, con el tema de las tarjetas de crédito, nuestra política en ese momento que trabajaba en la empresa era siempre presentar la tarjeta de crédito con el DNI del que portaba la tarjeta. Y evidentemente si la tarjeta no coincidía con el DNI no podíamos pasar el pago. Y muchas personas no entendían esa política y era, pero es mi familiar, tengo mi DNI, tengo su permiso y no podíamos pasar esa tarjeta. Mucha gente se ponía, eh, pues evidentemente no de un buen modo para, para con las cajeras, y teníamos que bastante tener el tema de la empatía, de saber que ellos no trabajan ahí, por ende no saben el tema de la política, y también la paciencia. ¿Ok? Y como asistente, que me acabas de comentar. Claro, como asistente de tienda, mi trato con los clientes fue un poco menor. Era más sobre acomodar la tienda para que se vea accesible, ¿no? Al ojo del cliente y este pueda comprar. Y también con la asesoría prácticamente de este, cuando preguntaban en qué área podían encontrar cierto tipo de pantalones, casacas, en dónde estaba el área de niños, cómo podían comprar por internet, ese tipo de información básica. ¿Ok? ¿Cómo manejabas las situaciones difíciles con los clientes? Claro. Siento que he tenido más situaciones difíciles como cajera, entonces voy a comentar por ahí. Justo he trabajado en épocas de campañas como navideñas o del Día de la Madre, del Día del Padre, y es cuando la gente más tiene la flora de piel, ¿no? Como que Claro. eh, se exaltan muchísimo más rápido por el tema de la espera, de las colas largas. No tienen en cuenta que al ser una época de campaña, también tenemos más personal, pero también hay más clientela. Entonces, estaba el tema de que la gente
se alteraba por que algún precio no estaba igual que en el de la web y tenías que darle información que es el de la web no es el mismo que en tienda y a veces cambia incluso por tienda. Varias partes de política de la empresa que uno tiene que explicar en el momento y con una cola de 30 a 40 personas y el cliente exaltado es bastante difícil mantener la calma, entonces teníamos dos formas para manejar la situación, que era si tú sentías que no podías con el cliente porque estaba haciendo demasiado o estaba causando demasiados exabruptos para contigo, llamabas a un supervisor y él se encargaba de la situación. Ahora, si la que no podía con la situación eras tú, pero el cliente no te estaba atacando, solamente le dabas la atención a una de tus compañeras y reportabas tu caja como trabada. Es solamente una forma para no tener que lidiar tú mismo con la situación y que alguien más se haga cargo del asunto. De esa forma lidiamos con los altercados. Ok. Y dime, ¿qué habilidades desarrollaste en ese trabajo? La rapidez, porque realmente eran colas enormes, las personas no tenían mucha paciencia, entonces tenías que actuar rápido. La lectura de expresiones para con el cliente, porque habían clientes que querían tener una conversación amena o que les recomendaras algo para comprar algo extra y ahí podías hacer cuotas, porque también teníamos el tema de las cuotas, vender productos extra. O cuando veías que el cliente tenía ganas de irse muy rápido y era como que, ok, hacer el proceso más acelerado y simplemente darle la boleta y que se retirara. También, aparte de esa habilidad, la empatía, como te digo, para con el cliente y para con las compañeras, porque muchas personas se estresaban. Yo era part-time, porque como te digo, estudio, entonces iba apenas 2 días y hacía el día entero, pero tenía compañeras que iban toda la semana y en una semana de ajetreo como lo es las campañas, evidentemente yo a veces tomaba turnos por ellas para que ellas puedan descansar, teniendo en cuenta de lo cansadas que podían encontrarse por trabajar en esa situación de estrés. Ok, me hablas de por tema de ser cajera y por temas de asistente, ¿no? Así es. Ok, ahora vamos a hablar un poco sobre tus técnicas, ¿ok? Eh, Cuéntame qué nivel de manejo tienes en Microsoft Word. En Microsoft Word tengo experiencia simplemente universitaria y escolar. No tomé ningún curso aparte. Sin embargo, creo que los programas como Microsoft Word, Excel son programas sencillos de aprender y que al tenerlos el día a día, si los he usado en trabajos, son mucho más fáciles de interactuar. Ok, cuéntame qué funciones de Excel utilizas con frecuencia. De Excel, las barras, cuando estaba en la EMUNA y también cuando estuve en la fiscalía se usaban expedientes y esos se manejaban con barras o con lo que serían las tablas, ¿no? Ok, has trabajado con bases de datos y sistemas de gestión documental, ¿no? Así es, sí, con el Comudena, por ejemplo, que es parte de es una plataforma del Estado que te permite ver las fichas RENIC de todos los ciudadanos peruanos, antecedentes judiciales, penales, etcétera. Ok, ¿y qué realizas? ¿Sabes? Perdón, ¿tienes experiencia redactando escritos legales? Sí, como te conté hace un momento, cuando trabajé en Demuna también veía el área de los temas judiciales, las ejecuciones de acta forzada, y me tocó realizar varios escritos de estas para entregar al juez. Claro que al no ser abogada no tenía la firma, no, a mi nombre, Claro. pero el abogado responsable las verificaba y enviaba mis escritos. ¿Y realizar búsqueda de jurisprudencia o normativa? Sí, desde mi primer año de carrera tenían que buscar jurisprudencias, casaciones, normativas para todos los proyectos universitarios que tenía hasta el día de hoy. Ok. ¿Y cómo organizas expedientes físicos y digitales? Bueno, en el caso de los expedientes físicos, siempre les hago una carátula con el número de expediente, a qué juzgado pertenece y las partes del proceso. Y en el mismo folder ingreso todos los escritos que hayan llegado con relación a orden cronológico de adelante para atrás
Y en el caso de los virtuales, como te indiqué, con Excel se hace uso de las tablas y se pone el número de expediente, el oficio, a quién le pertenece, quién está llevando el caso, etcétera. Ok, ahora un poco sobre ti y tus técnicas. Pero disculpa, ¿cómo manejas la presión cuando tienes varias tareas pendientes? Mm, Me gusta priorizar por importancia, ¿verdad? Si tengo 3 o 4 tareas, tengo que fijarme cuál tiene el límite de vencimiento más cercano y cuál es más importante que salga. Por ejemplo, un requerimiento de prisión preventiva va a ser más importante que un requerimiento de un requerimiento bancario o de comunicaciones. Entonces tendría que hacerlo por orden de prioridad, además de que cada uno tiene un peso y formación diferente. Ok. Cuéntame, ¿cómo reaccionarías ante una crítica constructiva? Bastante bien, me parece que hasta el día de hoy, cuando tengo críticas constructivas, las hago parte del aprendizaje que esté haciendo. Depende mucho de en qué área lo esté recibiendo y me gusta mucho el feedback de ida y vuelta. Así como la recibo, también me gusta brindar mi crítica constructiva. Ok, ¿cómo trabajas en equipo? Bastante bien, me han dicho siempre que soy líder y busco siempre que todos colaboremos de alguna forma con las tareas o proyectos que se tengan que realizar. Ok, bueno, ahora cuéntame un poco cuando surge un conflicto con un compañero. ¿Qué haces? No. Em, lo primero que siempre hago es hablarlo con la persona, ver si el tema se puede solucionar, si es que es un tema laboral o un tema personal. Y una vez resuelto el tema, lo voy a conocer a mis jefes porque siento que es necesario. Disculpa, Sí, tu micro se traba un poco. A ver, repito, ahora sí se ahí escucha me muy escucha. bien. Sí, ahora sí se escucha bien. Ok. Como te digo, normalmente me gusta resolver las cosas personalmente. Quiero saber si es que es un tema laboral o un tema personal. Y una vez resuelto, se lo indico a mi jefe o jefa en cuestión o supervisor en todo caso, para evitar conflictos a futuro, ¿no? Como dar un conocimiento de la situación. No voy de frente a la cabeza alta porque siento que las cosas se pueden solucionar. Ok, y cuéntame, ¿cómo organizas tus actividades para cumplir plazos? Como te digo, siempre es por orden de prioridad. Si es que las tareas están solo a mi nombre, solo yo las puedo realizar. Siempre tiendo a realizar cuadritos, ya sea presencial o por Excel, en los que pongo la cantidad de horas que me debería tomar realizar esa actividad y para cuándo tengo que presentarla. Soy una persona muy estructurada en ese tipo de casos. Si es que no es una actividad que yo deba hacer sola, entonces derivo las tareas por orden de prioridad y por orden de facilidad o habilidades que tengan el resto de mis compañeros. Ok, bueno, escuché anteriormente que también me hablaste de, ¿cómo se llama? Que has trabajado en tema de fiscalía, ¿no? He practicado en una fiscalía, sí. Practicado. Cuéntame tu experiencia bueno, tu experiencia como practicante en la fiscalía. Claro, la fiscalía era especializada en crimen organizado. Fue algo bastante radical porque yo venía de ver temas civiles y con niños y un poco más eh, emocionales y en el tema de fiscalía es algo que dejas de lado las emociones y piensas en pues, el daño que realizan estas personas, los delitos. Vi temas de requerimientos, como te comenté hace un momento, bancarios, de comunicaciones, de prisión preventiva, más de una organización y banda criminal. También tuve el manejo de expedientes. Quiere decir que yo he investigado a esas personas, por eso es que tengo manejo de Comudena, que en donde se ven las fichas RENIEC, etcétera, antecedentes de cada persona, y yo llenaba pues la información con ayuda de un equipo especial de la policía. Oye, ¿me comentas que cuáles fueron tus principales funciones en esas prácticas? Claro, era el mando de expedientes, tenía 5 carpetas fiscales a mi nombre, 3 de las cuales eran crimen organizado, o sea, organizaciones criminales, perdón, y 2 eran bandas criminales. La diferencia radica en que una es de 3 a más integrantes, que viene a ser la organización criminal, y la banda viene a ser de 1 a 2 integrantes. Pueden haber más, pero
funcionan de forma diferente. Una es esporádica y la otra es continua, tiene varios elementos personales, temporales, lucrativos, etcétera. Entonces tenía el manejo de carpetas, aparte de el seguimiento de casos. Ok, actualmente ya no estás haciendo las prácticas, ¿no? No, Ok. Ahora quiero saber qué conoces sobre el score. claro. Sé que se me ve, No, espera. ¿no? A ver, dame un momento. Ahí se me ve. Sí, tu audio está un poco raro, pero se te ve. Ahora, A ver, sí. ¿sí? Ok. Como te dije, sé que se especializa en el derecho corporativo, que es algo que me llama bastante la atención, derecho laboral y civil y administrativo, si no me equivoco, que brindan asesoría jurídica a empresas y a emprendedores, así como a personas naturales, y se destacan por su ética profesional, la excelencia y la atención personalizada a sus clientes. También sé que su misión es brindar asesoría jurídica bastante especializada y con altos estándares de calidad y ética y compromiso. Y que la visión que tienen es convertirse en una de las firmas legales más reconocidas del país, cosa que querría ser parte de porque beneficiaría bastante a mi currículum y por supuesto a mi aprendizaje. Ok. ¿Qué crees que podrías aportar a esta organización? Ah, por supuesto, yo creo que podría aportar con mi compromiso y capacidad de aprendizaje rápido, al igual que mi responsabilidad en el manejo de documentación legal, buena organización y muchas ganas de seguir desarrollándome profesionalmente, además de mi confidencialidad, por supuesto. Ok, entiendo. Bueno, para seguir con la entrevista, te voy a poner en 6 situaciones, ¿ok? Y te voy a hacer, en cada situación te voy a hacer unas preguntas, ¿ok? Ok. Cuéntame una situación que tú tengas específicamente en la que hayas tenido varias tareas importantes que cumplir al mismo tiempo. Bueno, cuando me encontraba realizando prácticas en la fiscalía, teníamos que presentar un requerimiento de prisión preventiva, el cual toma bastante tiempo de hacer porque el requerimiento en realidad lo hace el fiscal, pero es un requerimiento de hasta 400 páginas. Y el tema de los anexos, que es todo lo que el fiscal está incluyendo en el requerimiento para poder apresar a estas personas, vemos el elemento temporal, personal, funcional, teleológico de la organización, además de que por cada individuo tenemos que, pues, eh, como confirmarle al juez el por qué sería bueno la prisión preventiva para estos, viendo sus arraigos, ¿no? Que también es otra parte del requerimiento que es bastante larga y como ves son tareas bastante tediosas. Entonces me encontré en esa situación al tener que presentar un requerimiento o por lo menos todos los anexos de este, solo yo. Y lo que hice fue revisar toda la información que tenía de las carpetas que yo manejaba y distribuirla por persona. Entonces, una vez que tienes toda la información por persona, verificaba qué información me servía para el arraigo laboral, el familiar y el domiciliario. Entonces, una vez allá lo que necesitaba para cada arraigo, decía qué información valía y qué información no. Por ejemplo, si es que encontraba que no tenía recibos de luz de un solo hogar en un periodo de 5 años, lo sumaba al expediente al requerimiento, perdón, dado que verificaba que no tenía un arraigo domiciliario. Igual con el laboral, no tenía contratos de trabajo por lo que verificaban que no teníamos cómo hallarlo en su trabajo tampoco. Ok, Y ahí ya van dos riesgos de una persona que está cometiendo delitos y no tiene dónde ser encontrado para ser apresado, para seguir un juicio desde fuera de la cárcel. ok. Ahora vamos a seguir con las preguntas. Cuéntame, ¿cuál era exactamente tu responsabilidad en esa situación? Entregar los anexos del requerimiento y realizar el, perdón, ¿se me escucha? Sí, Ok. Primero realizar los anexos del requerimiento, anexarlos a este,
Y segundo, el peligro de fuga, que es lo que te digo sobre eh, el arraigo domiciliario, laboral y familiar. Ok. Ahora dime, ¿qué hiciste para organizarte y cumplir todas estas tareas? Redirigí qué información era necesaria y entre cuántas personas tenía que sacarla, ¿no? En este caso, la organización que estábamos viendo era de 15 personas, entonces tuve que dividir primero en dos fragmentos, los altos mandos y luego los bajos mandos. Entonces comencé con información referente a los primeros mandos, los más importantes, y la dirigí hacia qué me ayudaba para el arraigo domiciliario, que el laboral y que el familiar. Algunos tenían hijos, otros no, otros tenían trabajo, otros no, otros un hogar a su nombre y otros alquilaba. Entonces, cada una de esas documentaciones que me entregaba la policía, yo tenía que sumarlas al requerimiento. Entonces, primero hice esa división y luego saqué las copias de los anexos, que era algo más sencillo, ya que eso ya se encuentra en la carpeta, nada más tienes que anexarlo. Para facilitarme la tarea de estar sacando hoja por hoja y sacándole copia para anexarla, lo que hice fue escanear todas las carpetas. Una carpeta fiscal tiene 200 páginas Ya. solamente de cara. O sea, cada cara es una nueva información que te da la policía. Entonces, lo que hice fue escanear todas esas páginas y una vez ya escaneadas desde PDF mandé a imprimir la información que se tenía que anexar. De esa forma me facilité las tareas y redireccioné mis actividades. Cuéntame, ¿y cuál fue el resultado de todas tus acciones? Claro, el requerimiento salió mucho antes de lo previsto, dado que teníamos 7 días y la idea era sacar el requerimiento un sábado para poder operar, quiere decir ir a capturar a la organización un domingo en la madrugada, o sea, de sábado para domingo. Ok, Pero el requerimiento salió un jueves, dada mi velocidad, y operamos el sábado. ok. Ujú. Ok, como segunda situación, quiero que me hables una ocasión en la que surgió un problema inesperado en tu trabajo o estudios. Claro, cuando me encontraba realizando prácticas en la fiscalía, que fue este año de hecho, tuve un par de altercados con compañeros de la universidad para realizar trabajos, dado que no se me permitía salir antes de cierta hora si es que teníamos que presentar cosas importantes, y yo prioricé mucho el aprendizaje fuera de la universidad, dado que nos da currículum, ¿me entiende? Claro. Entonces, tuve ciertas complicaciones para poder presentar esos proyectos, pero al final logré superarlos. La verdad es que ayuda mucho que hoy en día todo sea vía celular y vía laptop y pude realizar mis tareas con normalidad mediante el teléfono. Ok, te corto. Dime, ¿qué tenías que resolver exactamente? Tenía que resolver el conflicto de horas, dado que los trabajos de la universidad se tenían que presentar a las 9 p.m. presencial o virtual, y yo salía del trabajo a las 8 p.m. Y la cuestión era que trabajaba en centro de Lima y mi universidad queda en Comas. Entonces era una distancia larga para recorrer y poder hacer el trabajo. Entonces lo hacía desde el celular, enviaba mi parte y ellos subían el trabajo. Ok, entonces la medida que tomaste para solucionar el problema fue por tema celular. Así es. Ok, ¿y qué ocurrió finalmente? O sea, ¿te dijeron algo tus compañeros o algo que tus jefes, tus superiores, perdón? En el caso de la fiscalía, para ellos no sucedió un problema, no suscitó un problema dado que yo seguía laborando hasta la hora indicada. Para el caso de mis compañeros, no fue un punto de quiebre, pero sí fue eh, el tema de solamente pasar mi parte y no colaborar con ellos como equipo colectivamente, pero lo solucioné porque teníamos justo esa clase como de forma teórica y de forma práctica. Entonces para la forma práctica fui antes de clase e hice el proyecto yo ya presencialmente. No suscitó más problema. Ok, ahora creo que digas una ocasión en la que atendiste a una persona molesta o insatisfecha. Claro, te comento, cuando trabajaba en Falabella teníamos el problema de que Falabella pues es una empresa grande que se desarrolló también un banco Falabella.
Entonces, lo que nosotros intentábamos hacer como parte de la compañía en general era incitar al usuario de Falabella tienda a obtener la tarjeta de Falabella Banco. Y muchas veces las personas llegaban al banco y pues, a adquirir la tarjeta de débito de Falabella y también la de crédito de Falabella. ¿Qué ocurre con la de crédito? Que siempre tienes con las tarjetas de crédito que pagar el, el seguro de gravame, que es un seguro, en todos tipos de tarjeta de crédito encuentras el seguro por el uso que le das a la tarjeta. O sea, el banco saca de todas formas un beneficio, ¿verdad? Pero en el caso de Falabella teníamos también un seguro que ofrecía el banco y un seguro que ofrecíamos nosotros como tienda. Nosotros protegíamos compras y el banco protegía robos, dinero, etcétera, guardado, etcétera. Entonces mucha gente no estaba concientizada o no tenía conocimiento de que los seguros eran diferentes en cada asociación. Pensaban que por ser compañía, Falabella te ofrecía el seguro y era de todos. Y en realidad no, estaban pagando más de tres seguros, porque era uno de tienda, uno del banco y uno de gravamen. Entonces muchas veces atendía a personas bastante molestas que querían pues cancelar los tres seguros y mi respuesta siempre fue el seguro de gravamen es un seguro que todas las tarjetas de crédito tienen. El seguro del Banco Falabella solo lo puede anular el Banco Falabella y nuestro seguro lo puede anular mediante la web. Yo no me hice nunca algún problema porque, claro, la pérdida era para la empresa, no para mí como trabajadora, y lo que más me importaba era la satisfacción del cliente. Entonces, a todas las personas que atendí con un fastidio o enojo por esa situación, les di la misma solución y quedaron satisfechos. Ok, entonces tu respuesta frente a esa situación fue más que todo que ellos estén satisfechos hasta cierto punto, ¿no? Claro, Y para manejar el problema simplemente hiciste el protocolo del tema de la, bueno, saga Falabella. exactamente. ¿Y cómo terminó la situación? O sea, ¿que te dijo algo el cliente o tus superiores te dijeron algo? Claro, en el caso de los clientes, dependiendo de si eran personas mayores, porque pasaba mucho, con las personas mayores se sentían agradecidas por la información, dado que muchos no saben utilizar las plataformas virtuales. En el caso de gente más joven, era algo más como sarcástico, como eso me lo pudieron haber explicado al inicio y así yo sabría que eran tres seguros diferentes, etcétera. La mayoría de personas fueron agradecidas de todas formas por la ayuda, sobre todo porque no fui yo la que brindó el seguro, sino otra persona. Y también se quejaron, evidentemente, por cómo les habían vendido el seguro. En el caso de los supervisores, nunca hubo alguna disputa o algún reclamo por haber ayudado a los clientes a cerrar el seguro, dado que estamos hablando de una empresa internacional que un seguro, una baja de seguro no afecta realmente a, al bolsillo, digamos, de la empresa. Entonces no hubo nunca un reclamo, siempre fue sobre la satisfacción y experiencia del cliente. Ok, ahora quiero que seas algo breve en estas tres últimas situaciones porque se nos acaba el tiempo, ¿ok? Ok, dígame. Eh, Cuéntame sobre una experiencia en la que tuviste que colaborar con otra persona para alcanzar un objetivo. Laboral, estudiantil. Cualquiera de los dos me sirve. Pues en el tema estudiantil siempre he tenido que colaborar con otras personas, dado que la mayoría de proyectos son grupales y la mayoría de veces han sido tratados mediante vía Zoom o llamada telefónica de WhatsApp y Words vía Drive. Siempre ha sido de forma virtual, aunque los cursos hayan sido presenciales. ¿Qué funciones cumplías dentro del equipo? Por el tema de mi carrera, siempre ha sido investigación. Dependiendo de qué era el examen o el proyecto, puede haber sido de investigación y realizar un informe o investigación y realizar una exposición. Siempre todos cumplimos el mismo propósito en eso. Solamente lo que cambia es qué parte de la investigación vas a hacer. Si la introducción, si el desarrollo, jurisprudencia o capaz las conclusiones. Ok, me dices que hiciste para contribuir al éxito del grupo. Perdón, ¿Qué se te hiciste? cortó un poco. Disculpa. ¿Qué hiciste para contribuir al éxito del grupo?
Como te digo, cada uno tenía pues la misma función, lo único era diferentes partes de la investigación. Entonces, para contribuir al éxito, puedo decir que cada vez que terminábamos de unir las partes, siempre las releía e investigaba hasta el día de hoy. Investigo las fuentes que se usaron para ver que la información sea verídica y correcta y correlacionada. ¿Y qué resultados tuvieron? Siempre he tenido buenas notas, la verdad. Los profesores admiran mucho nuestro trabajo investigativo, entonces, buenos resultados. Ok. Ahora dime una ocasión en la que identificaste una mejora o una oportunidad que nadie se había notado. Um, bueno, para el curso de Derecho Tributario tengo un compañero que era demasiado bueno para memorizar, ¿ok? Era una persona que leía 2 veces un artículo y ya lo sabía de memoria. Entonces, pero era una persona muy tímida. Entonces lo tomé a favor del equipo y le dije que memorizara información relevante que no todos tengamos en cuenta y que luego nos la enseñara. Entonces él no tenía que exponerlo, pero sí aprenderlo. Y nosotros, por oírlo y por entenderlo de la forma que él lo explicaba, podíamos exponerlo y mejoraba de cierta forma la exposición grupal. Ok. Disculpa, ¿qué necesitaba para mejorarse? Perdón, ¿Qué necesitaba para mejorarse? O sea, en lo que me has comentado. él, seguridad, porque tenía el aprendizaje, él entendía todo lo que leía, pero no quería exponer. Y lo que yo hice fue impulsarlo a hacerlo de forma que nos enseñara a nosotros. O sea, no lo hice exponer frente al profesor, sino exponer frente a sus compañeros de grupo y nosotros exponer frente al profesor la información. ¿Qué beneficios estuvieron? El profesor nos evaluó con mejor nota de la vez anterior, dado que la información era más resguardada, era algo que no todos sabían, y que este compañero había sido partícipe y había expuesto de mejor manera que en la vez anterior. Ok. Ahora descríbeme una situación donde tuviste un acceso a información sensible o confidencial. En el área de la MUNA, como te digo, al ser menores de edad, siempre tuve que tener mucho cuidado con los nombres, números de DNI, números de teléfono, de los usuarios y de los menores. Y eso es pues, una situación bastante confidencial porque los temas no solo nacen de eh, riesgo intrafamiliar, sino también sexual. Entonces, en esa área vi bastante el tema de la confidencialidad y también en la fiscalía, dado que investigábamos casos en estancia preparatoria, perdón, preliminar, quiere decir que no está todavía abierta ni siquiera a un juez. Ok. ¿Cuál era tu responsabilidad respecto a a esa información? En el caso de la de Muna, mi responsabilidad era para con el usuario y el menor de edad. Tenía que velar por su seguridad, realizando visitas inopinadas y eh, citándolos para citas psicológicas. Y en el caso de la fiscalía, mi responsabilidad era investigar cada vez más a los presuntos criminales y qué información sería útil pedirle a la policía para aportar a los requerimientos. Ok. Disculpa, ¿me puedes repetir qué hiciste para protegerla? La confidencialidad. Sí. Trabajar con la policía en el caso de la fiscalía, porque es un equipo eh, aparte de la policía, como te explico, un equipo especial. Ok. ¿Y qué ocurrió finalmente con la situación? En el caso de la de Muna, los casos tardan más tiempo que en los casos penales, dado que la investigación es un poco más ardua y más extensa, porque son menores. Y en el caso de la fiscalía, existen dos organizaciones a las que se capturaron por prisión preventiva y en el momento se encuentran en juicio oral. Ok, ya para ir terminando un poco, ¿tienes disponibilidad para trabajar de manera presencial? Sí, como te dije, actualmente todas mis clases las elijo yo y las he puesto en turno noche para poder trabajar todo el día. O sea, tu disponibilidad solamente es mañana
y tarde hasta cierta hora. Ok. Claro, dependiendo de dónde sea el punto de trabajo, va a depender la hora final en la que pueda trabajar. Pero sí, toda la mañana y tarde hasta las 5 puedo trabajar. ¿Cuándo podrías incorporarte a la empresa, disculpa? A partir de, bueno, esta semana son exámenes, tendría que acomodar últimos detalles. Podría empezar este mismo miércoles, pero si prefieren disponibilidad completa, podría comenzar el lunes. Ok, y disculpa, ¿por qué consideras que deberíamos seleccionarte a este puesto de asistente legal? Bueno, eh, si es que buscan a estudiantes de derecho, creo que soy una buena opción porque soy alguien que ya ha tenido prácticas en dos áreas de la carrera y que tengo recomendaciones de las personas que han trabajado conmigo, aparte de profesores. Me siento una persona bastante capaz y me gusta aprender bastante y tengo bastante habilidad para lo mismo. Y como le dije, me gustan dos de las áreas que esta empresa ve, entonces creo que por esa parte ayudaría bastante. En el caso mío, personalmente hablando, sería bastante bueno para mí, para mi currículum, para mi aprendizaje, para ver a qué rama de la carrera me quiero inclinar y ver si es que puedo hacer línea de carrera. Ok, Daniela, muchas gracias por la entrevista, hemos concluido. Gracias por tu tiempo y por compartir tu experiencia con nosotros. Durante los próximos días evaluaremos a todos los postulantes considerando su formación y experiencia, bueno, competencias también. Posteriormente nos comunicaremos contigo y para informarte sobre el resultado del proceso y los siguientes pasos de selección. ¿Tienes alguna consulta? Mm, eh, bueno, va a depender de si quedó o no el tema salarial. Ok. Dime, ¿qué expectativa tienes tu tema? ¿Qué expectativa salarial tienes? Disculpa. Eh, bueno, al tratarse de una empresa relativamente nueva y especializada en cuatro ramas del derecho fuertes, y habiendo ya tenido experiencia en fiscalía, yo creo que un promedio salarial bueno sería de 2.500 soles, pero va a depender de el salario que ustedes ofrezcan a estudiantes, ¿no? Ok, está bien. Bueno, nuevamente muchas gracias por participar. Te deseo muchos éxitos en tu desarrollo y profesionalmente. Muchas gracias, ten buen día. A usted.